Horas con 10 minutos. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero José María Egas. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano de Salud de la SUAY. Hay un entorno complejo también en materia de salud en el SUAY. Hace pocos días dialogábamos con Henry Llanes, uno de los dirigentes que ha venido luchando institucionalmente por una representatividad mayor de jubilados y de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ha denunciado que el IES funciona desde hace meses sin un vocal que represente a sus dueños, sin alguien que represente los intereses de afiliados y jubilados. Ha denunciado también la toma de decisiones fundamentalmente con visión política, en algunos casos más que política, podría ser calificada como politiquera, y ha advertido de un posible colapso que pueda darse en el próximo año, en el 2026, en el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el sistema de pensiones. Vamos a hablar fundamentalmente del tema de salud, pues esta organización, el Observatorio Ciudadano de Salud de la SUAY, lo ha venido siguiendo, tomando el pulso y dando una serie secuencial de recomendaciones sobre cómo tiene que cambiar el sistema que está siendo manejado al momento fundamentalmente en forma centralista. En Quito se toman decisiones que están afectando la capacidad operativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de la SUAY. ¿Cuál es la situación general, José María? Gracias, Gustavo. Gracias, Roxana. Cuando formamos, yo quisiera un antecedente que es importante. Cuando formamos el observatorio, lo hicimos pensando en el primer nivel. Resulta que cuando entramos, el José Carrasco atiende el 20% de tercer nivel y el 80% de primero y segundo. Más o menos el mismo colapso tiene el Vicente Corral. Sí, expliquemos qué es primero, segundo y tercer nivel. O sea, el primer nivel es el de menor complejidad, que la gente asiente por gripes, por golpes, y que puede ser atendido simplemente en las unidades de primer nivel, o sea, los subcentros o centros. El de segundo es el que requiere ya un tipo de complejidad, pero que puede ser tratado con subespecialidades. Y el José Carrasco, que ya requiere especialistas y que esa sería su función. Ese es un primer nivel, un primer elemento, porque nos encontramos de que no hay esa división, sino el sistema de salud prácticamente funciona para los tres niveles y es imposible el separarlos. El segundo tema es que conforme fuimos adentrándonos, nosotros vivimos, creo que ya la demostración palpable de una crisis del sistema que no ha tenido atención ni planificación desde hace mucho antes. El mismo Vicente Corral se inaugura en el 87, en el 89, el José Carrasco en el 2000, y sin embargo hoy los mismos dos hospitales tienen problemas de colapso de los sistemas hidrosanitarios de vapor porque no ha habido un mantenimiento adecuado. Entonces la inversión ha sido mínima, y más aún si ustedes mismos conocen la unidad central de especialidades, es una casa patrimonial que ha hecho todo lo posible por mejorar, pero que ya tampoco se abastece, y el centro materno infantil que no realmente tiene una problemática que ni siquiera es dueño de su terreno y no pueden hacerse inversiones. Eso es todo lo que el IES tiene desde hace décadas aquí, lo que demuestra una falta de planificación, porque desde que fue inaugurado había la mitad de pacientes, hoy es el doble, y al ser un referente regional vienen de todo el sur y además Chimborazo, Guayas, Galápagos. Ese es un tema que vale la pena aclarar. El segundo tema, yo sí creo que hemos ido retrocediendo igual que los edificios, porque se ha ido fortaleciendo toda esta estructura centralista que estábamos hablando, que se manifiesta en todo. O sea, aquí se hacen los presupuestos institucionales, pero el que decide cuánto da anualmente es Quito, y cómo da, que normalmente el tercer pago llega octubre, noviembre, cuando las compras públicas está ya prácticamente es imposible hacerlo.
de la misma manera decide sobre personal, como había la nota anterior, decide sobre todo cambio estructural de la infraestructura. Viene gente de Quito a decir primero si es cierto, como si no fuera una misma institución, y luego también si se hace o no se hace, si se valida o no se valida y cuándo se lo hace. Vale decir, y ustedes lo saben, no hay un centro adecuado para atención de diálisis ni oncología en el Carrasco Arteaga. El Vicente Corral hace lo que puede. Y por otro lado, también se centralizó el tema de las auditorías médicas, que antes se las hacía provincialmente, y luego se centralizó en Quito, y de ahí viene una deuda histórica con los prestadores externos. Vale decir que los prestadores externos eran para pacientes que realmente no podían ser atendidos por alguna razón. Desgraciadamente, este centralismo y esta falta de atención y de prolijidad en las finanzas ha hecho que hoy, desgraciadamente, los prestadores externos sean los más y las prestaciones internas las mínimas. Con los prestadores externos, y esto han demostrado reportajes periodísticos, podrían haberse construido algunos hospitales. Algunos hospitales, sí señor. Yo quiero poner un ejemplo con la administración actual, porque simplemente fueron pedidos la disponibilidad de sus cargos, pero no se toman resoluciones. Se logró habilitar, por ejemplo, los quirófanos. Se disminuyó a la mitad las cirugías represadas, que fue importante, y sin embargo de la coordinación de salud de la dirección provincial venían pacientes que querían que se les refiera a las unidades privadas cuando podían ser atendidos en el hospital. Ahora, obviamente, ese es un ejemplo que no puede generalizarse, porque por más que quiera, tienen limitaciones en camas, no tienen ahorita el espacio suficiente por la atención sobrecargada de primero y segundo, no hay insumos, siempre la falta de presupuesto ha hecho que caigan los procesos de adquisición de fármacos e insumos localmente, y ha fracasado también la centralización tan anunciada de las compras de fármacos e insumos. Ahora, primero dijeron hasta diciembre, la vicepresidenta en su venida planteó que ojalá hasta marzo se solucione. Y justamente hacia allá iba esta inquietud, José María. Otro de los problemas, entendemos, ha sido también el constante cambio de autoridades. Esto ha provocado incluso que en algunos momentos, me parece que ahora no haya ciertos funcionarios en ciertos cargos aquí en el hospital del IES, por ejemplo, y ha habido constante cambio de ministros. Entendemos que cada ministro viene a enterarse de qué es lo que está pasando, viene con sus propias políticas, y ahora quien está a cargo del sector de la salud, del Ministerio de la Salud, es la vicepresidenta de la República, quien ha dicho que va a hacer un nuevo informe. Pero nos preguntamos, por ejemplo, ustedes como observatorio ya vienen haciendo y tienen los informes clarísimos de cuál es la situación, al menos de los hospitales, tanto el regional como de el José Carrasco Arteaga aquí en la ciudad, pero al parecer nos quedamos todo el tiempo en los estudios, en los informes del qué pasa, cuando ya sabemos efectivamente qué pasa y cuáles son los problemas, pero esto a la larga no llega a solucionarse. Nos preguntamos si es negligencia por parte del Estado, si es falta de recursos. ¿Es real que hay falta de recursos, o estos recursos no están siendo bien administrados, no están siendo bien manejados? Los presupuestos no se han cumplido, el presupuesto de este año no se ha cumplido en materia de salud. Entonces nos preguntamos a qué mismo se atribuye todo esto. A ver, en 2 años ha sido decepcionante el pasar por 3 administraciones, tanto nacionales como provinciales y de las unidades, con el tiempo que eso les toma a veces para enterarse de la problemática. Nosotros hace un mes más o menos, cuando todavía estaba el ingeniero Lama de presidente del Consejo Directivo, tuvimos que levantar a las más altas autoridades porque querían mandar 10 o 12 personas para hacerse cargo de todas las direcciones o jefaturas administrativo-financieras. Eran personal de Quito. Tuvimos que hablar directamente. En esa vez sí nos escuchó el doctor Lama, nos llamó a decir que cuál es nuestra preocupación. Le dijimos que si es que él fuera director del hospital en Guayaquil, se aceptaría que vayan 12 directivos de Quito a hacer la administración. Ventajosamente se frenó
incluso ahí estaba incluida la comunicadora que iba a funcionar desde Quito con la partida y el pago desde Cuenca. Increíble. Es increíble. Con una enorme desconexión de lo que pasa aquí. Totalmente. Entonces, esa inestabilidad realmente impide el que personas responsables o directivos responsables quieran avanzar en los procesos. Es tan increíble también que desde cuando hicimos esa denuncia, ya se había pedido la disponibilidad de las personas en ese campo, y han habido 2 y 3 meses en que ni siquiera se ha nominado a los jefes administrativos financieros. Exactamente. Ustedes en el Observatorio Ciudadano hacían esta denuncia, si me permite, que da cuenta de que lo que vemos es la punta del iceberg, es decir, esa falta de medicamentos en las farmacias del IES, esa dificultad para conseguir un turno, esa desolación que causa una persona cuando quiere una atención urgente o requiere un tratamiento ya para una enfermedad determinada. Tiene por detrás otros hechos que la gente no se percata, y ustedes hablaban sobre una cefalía de responsables en áreas administrativas que se había mantenido por meses en el hospital de la SUAY, incluso personal de contabilidad, lo cual impedía el flujo adecuado de dinero para atender insumos, servicios, es decir, lo más urgente y sensible en el hospital. Fruto de este proceso que a veces uno dice si ya es de gestión o de mendicidad, se consiguió que la autoridad actual del hospital consiga una asignación de, creo que iba alrededor de 3 o 4 millones, pero no había responsable financiera. Esa responsable financiera desde hace 3 meses fue nominada la semana anterior y están tratando de hacer los pagos de los procesos en marcha que ya estaban por paralizarse, lo cual es increíble hacerlo en los últimos 15 días. Ventajosamente estaban los procesos, pero no se va a avanzar. Por otro lado, yo creo que esta discrecionalidad del centralismo va en todo y a veces pone incluso en conflictos éticos a los profesionales. Yo creo que para todos, en el José Carrasco, en el Vicente Corral, han pasado los mejores médicos y están los mejores médicos de Cuenca, por más de que tengan su actividad privada. Pero, por ejemplo, nos comentaban que como parte de estas compras últimas, venía para aquellos cirujanos cardiólogos stents o hilos de sutura o algunos insumos adicionales de mala calidad, con este criterio de que había que comprarla más barato cuando la ley de compras sí dice que dependerá de las especificaciones técnicas. El médico y los médicos a veces tenían que decidir en si utilizaban esos insumos sabiendo que no iban a funcionar, que les iban a hacer mal, o hacer algo que obviamente nosotros mismos a veces rechazamos y que es prohibido, el decirle, vaya a cualquier farmacia, cómpreme esto, cuesta $30, pero en cambio le salvamos a la persona. Yo creo que esos conflictos, están contradiciendo el propio juramento hipocrático, y que los profesionales, yo creo que aquí en el Azuay siempre se ha caracterizado por querer hacer de mejor manera las cosas, independiente de que los problemas a veces de mala práctica que ha habido, que no son muchos, o que el tema de la corrupción no está enquistada en la medida que está enquistada en otros hospitales. Sí, hemos visto algunos de los ejecutivos del IES, entre ellos recordamos al doctor Esteban Villa, un profesional ejemplar, y atestiguamos incidentalmente la pasión que ponía por su trabajo, que le llevó incluso a graves problemas con su salud. Él ya no está. Entendemos que ha habido un cambio de las cúpulas, un cambio absolutamente desordenado, caótico, que tienen esta situación grave al IES en general y al Hospital Carrasco en particular. El tiempo se nos va agotando. Quisiera preguntarle a usted cómo esta situación está afectando a pacientes crónicos, oncológicos, renales, a adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas. Un primer comentario: creo que la Dirección Provincial tiene en las coordinaciones de salud, del seguro campesino, de pensiones, la misma cultura de centralismo que prácticamente inmoviliza y se transforma en muy poco apoyo
para las unidades médicas como el José Carrasco. El tema de las personas que sufren este tipo de enfermedades es complicado porque sobre todo en las personas con enfermedades autoinmunes requieren medicina especializada, los biológicos, etcétera, que muchos de ellos ni siquiera están en el cuadro básico del Ministerio de Salud, entonces complica además la compra. Y cuando se adquiere, desgraciadamente no se abastece, llega tarde y hay las consecuencias. Aquí debemos anotar un tema. Otro de los problemas que vive el sistema público de salud es el que a veces está supeditado a la disponibilidad de los proveedores, y muchos de ellos que merecerían estar ya como prestadores incumplidos no lo están, y claro, simplemente ellos no entregan porque cualquier motivo. Y solamente para poner de ejemplo, la Defensoría del Pueblo llamó creo que a 134 prestadores que no entregaban. Resulta que solamente 10 o 12 cumplieron y los otros satisfacieron su obligación, lo que quiere decir que a veces es negligencia. El problema con estas personas, además de los fármacos, es que requieren tratamiento especializado. Recordemos que el mismo Solca cerró las puertas a pacientes del seguro por la falta de pagos, muchas de las cuales deudas vienen desde hace mucho, fruto de este centralismo que habíamos hablado de las auditorías médicas, a veces negligencia en los pagos, a veces yo diría preferencia territorial en los pagos. A veces somos un territorio, no solo Cuenca o el Azuay, sino todo el Austro, que se le considera de segunda categoría, de tercera categoría, y no hay esa equidad en garantizar no solo recursos, sino personal, procesos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, José María, el tiempo se nos ha agotado, pero no quisiéramos dejarle sin una última salida para hablar de los cambios urgentes que se requieren para el año 2026. Y quizás, perdón, José María, añadir algún comentario sobre este planteamiento que en algún momento se hizo de que el tema de salud debería separarse del tema de pensiones. A ver, lo que estamos planteando y venimos planteando el último tiempo es el seguro social no puede seguir sin base de primer nivel. En eso también tiene que ver el seguro campesino, que tiene que reestructurarse para ser un primer nivel y no solo un dispensario que a veces no tiene ni medicinas ni personal. Todos vienen o a Cuenca o al hospital, entonces es imposible la atención. El segundo tema, que en Cuenca por lo menos se construya un nuevo segundo nivel que fortalezca la unidad central y también una o dos unidades, no solo en Cuenca, sino en algunos cantones, para evitar que vengan al hospital. Obviamente eso lleva también a una nueva planificación de procesos, al recambio de equipos que vienen terminada su vida útil desde el 2015, lo que decía, a que se haga los proyectos que están elaborados desde hace tiempos de oncología y de diálisis. A nosotros nos tocó, juntos con los del hospital, incluso hablar con el Ministerio de Transporte, porque la vía que pasa por el intercambiador afectaba lo que es oncología y gastroenterología. Hoy eso no se afecta y solamente se afecta la esquina. Eso yo creo que son los temas fundamentales, además de que es necesario una normativa actualizada y tal vez cambiar esa práctica de que el seguro funciona con disposiciones del Consejo Directivo, que a veces son contradictorias hasta con la propia Constitución y la ley. Entonces son para casos puntuales. Cuando tú planteabas el tema de unirlo con salud, finalmente sería lo ideal si es que el sistema de salud funcionara el del ministerio, pero se encuentra en una crisis terrible que no tiene ni siquiera para alimentar a los pacientes. Sería de mal a peor. Iría de mal a peor. Lo que planteamos es el tema de que funcione la red pública de salud aquí en el Azuay al menos, y eso significa la articulación de las instituciones, donde en algún momento tendrá también que entrar Solca y el municipio de Cuenca. Muchísimas gracias por tu presencia, José María, y felicitaciones por ese trabajo patriótico que un puñado de cuencanos viene realizando desde el Observatorio Ciudadano de la Salud.
Gracias, Gustavo, gracias, Roxana, gracias a las personas que nos escuchan. Han escuchado al ingeniero José María Egas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Salud en el Azuay. Son las 8:30. En Coperco nos preocupamos por nuestros socios transportistas. Por ello